Esta semana continuamos nuestra serie de sermones en Rolling Hills. Y esta serie, como ya les he venido diciendo, lleva por título Juntos. La forma como Dios creó a los hombres y las mujeres distintos para su gloria. Y lo hemos estado viniendo, ya esta es la sexta semana. Y creo que la tercera y la cuarta semana fueron las semanas más difíciles de la serie. Y ahora venimos a ver algo que ya hemos visto antes. Esto lo vimos cuando fue la serie de la libertad. Y vimos la libertad, cómo podemos tener verdadera libertad en el matrimonio. Es el mismo pasaje que vimos esa vez. Pero como hemos venido aprendiendo, Jesús nos llama a vivir en orden, ¿cierto? La mayoría de estas cosas. Estuve esta semana en el grupo de vida de los SNEO, ahí donde es líder Lisa y Mauro, y vimos que de lo que se ha venido tratando esto es el orden, y especialmente las últimas 3 semanas, cuando estuvimos en Timoteo y ahora en Efesios, es la misma ciudad a la que Pablo está escribiendo. Y lo que él está enfatizando es el orden. Tenemos que haber orden en la iglesia, y ese orden en la iglesia tiene, así como hay orden en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la congregación, pero también ahora lo vamos a ver en el hogar. ¿Sí? Solo sometiendo nuestro corazón a la palabra de Dios y viviendo en humildad y en amor, podremos verdaderamente vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Entienden? Lo leo otra vez, lo escribí para leerlo varias veces. Solo sometiendo nuestro corazón a la palabra de Dios y viviendo en humildad y amor, podremos verdaderamente vivir bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? Ahora, es someter nuestro corazón a la palabra de Dios y viviendo en humildad. Hoy veremos un aspecto que pocas veces es considerado en el ámbito cristiano, que es vital para vivir en completa armonía en el matrimonio. ¿Sí? ¿Cuántos están casados aquí? Levanta la mano. Muchos. ¿Cuántos no están casados? Levanta la mano. También algunos. Bueno, nos va a caer a los dos, así que no se preocupen. Va para todos. Hay para todos. Una de las imágenes más usadas en las Escrituras para describir la relación que Dios tiene con su pueblo es la imagen del matrimonio. Esto lo dije la última vez que prediqué sobre este tema. En esta imagen, el participante principal, ¿quién es? Es el prometido esposo, es Dios, ¿sí? A Jesucristo que viene. Las Escrituras nos enseñan que Dios siempre ha tenido un compromiso con su pueblo. Las Escrituras también nos enseñan, es más, nos presenta como el prometido de su pueblo, y a su pueblo lo llama su esposa prometida. De hecho, el libro de Cantares presenta lo intenso del amor que el prometido tiene por su amada, que dice el prometido, le dice esto. A ver si funciona esta cosa. Le dice, cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Dice, tus ojos son como palomas. A ver, dígale a su esposa que está a su lado. Tus ojos son como palomas. También en el mismo libro de Cantares le dice, oh amada mía, a yegua de Faraón te comparo. A ver, dígale a su esposa. No. ¿No? ¿Qué pasó? A ver, dígalo. ¿No? Ok. Regresemos. Adrián, ¿qué pasó? ¿Por qué no le dijiste? A ver, ahora. ¿Cuán hermosa eres? ¿Qué pasó, pues? ¿Cuán hermosa eres, amada mía? ¿Cuán hermosa eres? Tus ojos, ahora sí, tus ojos son como paloma. Sin miedo, Adrián. Dígale, pues, Adrián, ¿qué pasó? Ok, ahora solo Adrián. Mírala, mírala. Tus ojos son como paloma. Ok, bueno, ya, mucho tiempo es. No pasa nada, yo estoy de una pita macho. Los profetas usan esta imagen del prometido esposo para llamar a Israel a no olvidar su compromiso con su Dios. Dice, en Isaías 54:5 dice, porque tu esposo es tu hacedor.
El Señor de los ejércitos es su nombre, hablando de Dios, ¿verdad? Y tu Redentor es el Santo de Israel, que se llama Dios de toda la tierra. ¿Ven? Está usando la imagen de esposo y hacedor. De hecho, en la Escritura nos enseña que la misma iglesia somos la novia esperando el esposo prometido. ¿Sí? El apóstol Pablo entonces toma esta imagen de Cristo como esposo prometido y la iglesia como esposa prometida para enseñarnos la intensidad. Esto es de intensidad. Para enseñarnos la intensidad y el compromiso del matrimonio ante Dios. ¿Sí? Tenemos que aprender eso. La intensidad del compromiso que nosotros tomamos ante Dios. Ahora, acompáñame entonces a leer el pasaje de hoy, que vamos a estar en Efesios 5, del 18 al 33. ¿Alguna vez se ha preguntado usted, por qué es que, cuál es el mayor la causa la mayor causa de problemas en el matrimonio? La esposa. Ok, olviden que hice esa pregunta. ¿Cuál es la causa mayor? ¿Se las digo? O se la voy a decir solo a los que no están casados. Escuchen los que no están casados. La mayor causa de problemas en un matrimonio es esta. The two sinners said I do. Dos pecadores dicen acepto. Esa es la causa mayor. Entonces, para corregir eso, el Señor nos deja una regla, una orden de cómo debemos vivir en el matrimonio. ¿Por qué? Porque dos pecadores dijeron I do. Dos pecadores dijeron acepto. Dos imperfectos dijeron acepto. Entonces, para corregir esa imperfección, Dios dice, aquí está el orden que deben de seguir. Ahora sí, Efesios 5, 18, se ponen de pie. Vamos a leer, para que no digan que nunca uso la Biblia. Ahora sí voy a leer de la Biblia. Sí, me echó de cabeza este Natán. Qué gacho. Ok. Dice ahí del 18 al 33. ¿Lo tienen? Así dice la palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: no os embriaguéis con vino en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora viene lo que vamos a tocar nosotros. En el 21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? Ahora ustedes el 22 de acá arriba. Ok, el 23 yo. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador, tendría que decir ahí. Ahora, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa y perfecta. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Todos juntos el 33, con ganas, ¿eh? En todo caso, que cada uno de ustedes ame a su esposa
como a sí mismo y que la esposa respete al esposo. Oramos. Señor, te damos gracias porque en tu infinita palabra tú has dejado plasmada este pasaje que hoy estudiamos, Señor, para hablar a nuestros corazones, Señor, para hablar a nuestras mentes, Señor, para edificarnos, para ayudarnos a aprender el orden que tú has dejado para nosotros. Señor, permítenos vivir en tu palabra, hasta que tu palabra viva en nosotros. Amén. Pueden tomar su lugar. Ahora, creo que ya lo he dicho varias veces, ¿ok? A los humanos nos es difícil ser sumisos. Aquí habla de sumisión. No quiero decir la palabra en griego porque suena medio rara, pero los que estuvieron estudiando y recibieron mis notas ven la palabra. La palabra sumisión. Aquí tenemos nosotros a un militar. Matthew, will you stand up, please? Teniente coronel Matthew. Matthew, I'm going to ask you a question, okay? As a military man, you're going to answer this question, okay? Matthew, cuando tú le das una orden a alguien, o alguien te da una orden a ti, ¿qué tienes que tú hacer? Yo recibo orden, yo voy a seguirlo rapidito. Yo le doy orden, un subordinate, ellos tienen que seguirlo rápido. Rapidito, thank you. Dice, si él recibe una orden, la tiene que seguir, ¿cuándo? Rapidito. Y si él da una orden, como teniente coronel que es, él espera que el que está bajo su orden lo haga, ¿cuándo? Rapidito. ¿Ok? Esta palabra es una palabra militar. Esta palabra de sometimiento es una palabra militar. No es, vamos a hacer un compromiso. Aquí los tomo ustedes porque están cerquita. Libertad y Adrián. Vamos a comprometer. Tú das el 50 y yo doy el 50, o yo doy el 40 tú el 60. No. Es compromiso, es autoridad 100%. El esposo se debe someter a la esposa 100% y la esposa se debe de someter al esposo, ¿cuánto? Esto es una palabra militar. Esto es una orden a seguir. ¿Sí? Pero eso es lo que la palabra dice. ¿Ok? Ahora, nosotros lo queremos acomodar a nuestra cultura. Lo queremos acomodar a nuestra... es que la cultura nos enseña esto. No, pero la palabra enseña esto. ¿Ok? So, si no funciona, take it up to God, but I'm pretty sure that it does. ¿Ok? Ahora, un teólogo de mucha influencia dijo esto, lo dijo mejor que yo. Dijo, debido a la falsa opinión de que cada persona alberga su propia excelencia, Bill, no existe nadie que tolere pacientemente que otros lo gobiernen. Esto lo dijo Juan Calvino. O sea, es por nuestro propio ego, porque yo quiero salvaguardar mi propia excelencia, que no puedo permitir pacientemente que otros me gobiernen. Someternos implica que debemos tomar una postura de humildad. Y por eso no funciona, porque no tomamos una postura de humildad. Porque siempre queremos ser Juan Camaney, yo más cochicle, bailo tango, tengo chavas de a montón. ¡Tururú! Ese es griego, tururú es Greek. Es decir, rendir nuestra voluntad a alguien, a la voluntad de alguien, o ponerme en sujeción. Nadie quiere que le digan qué debe hacer. Matthew, another question as a military man, please stand up. Matthew is famous today. Matthew, in boot camp, you get a lot of kids when they come in. What is the number one thing that you have to work on with them? Discipline. Thank you. Please sit down. Cuando vienen unos muchachos que van a entrar en el ejército, o él está en la Fuerza Aérea, pero cuando recientemente vienen, tienen que quebrantar el ego de estos muchachos para que aprendan que tienen que tener disciplina, que ya no es su voluntad,
sino es la voluntad de quienes les dan órdenes. ¿Sí? No sé si conoce a alguien que esté en el ejército, algún muchacho, pero no es el mismo ingrato que se fue de su casa. Cuando regresa, ahora regresa dócil, porque sabe lo que es tener que seguir. Nosotros como padres we do a really poor job at teaching that. ¿Sí? Mi mamá me decía esto, porque habían a veces, cuando yo crecí, tu tía todavía te pedía pegar. Cuando yo crecí, si te dejaban encargado con alguien, le decía, y ahí sabe, usted lo compone. Cuando yo crecí, al adulto pasaba en la calle, yo no podía pasar entre medio de dos adultos. Yo me tenía que hacer a un lado. Y si me acercaba tantito y ellos pensaban que estaba escuchando, me agarraban de la oreja. ¿Y usted qué está aquí? ¿Quién lo llamó? Pero ahora nuestros hijos no entienden eso. Nuestros hijos no entienden lo que es autoridad. Y por lo tanto nosotros como adultos, peor. Y peor si no estamos en Cristo. Cuando venimos a Cristo, entonces podemos ver lo que la palabra nos enseña y podemos decir, bueno, pues voy a hacer compromiso. Voy a dar y que den. Pero la palabra no dice eso, hagan compromiso. La palabra dice, estén sometidos. Bueno, todavía no llegamos ahí. Nadie quiere que le digan qué hacer. ¿Cierto? The young recruits, Matthew, do they like being told what to do? They don't. You have to break them, right? You have to break them, make sure that they get to their lowest, and then they understand who's boss. Right? Okay, good. I'm not going to break nobody here, but hopefully the Word of God does that for me. En el contexto del hogar, lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es que nunca vamos a estar verdaderamente bajo su voluntad, o sea, en su voluntad de Dios, si no aprendemos a someternos. Nunca vamos a estar bajo su voluntad si no aprendemos a someternos. Ahora, ¿hay personas que abusan esto? Sí. Pero no vamos a ir ahí ahorita. Ahora vamos a hablar sobre el hogar. Ahora, pero, pregunta, ¿cómo podemos pedir sometimiento a Dios si no sabemos ser sumisos en las demás áreas de nuestra vida? ¿Sí? ¿Cómo yo puedo pedirle a usted que se someta a Dios si veo que usted no se puede someter en otras áreas de su vida? ¿Entienden eso? Bueno, lo iba a decir en inglés, pero ya lo entendieron. Creo que este es el meollo del asunto. This is the point. No sabemos ser sumisos, o tal vez como dijo Miriam en nuestro grupo de vida, Miriam Aguirre, por si quieres saber, Aguirre Tapia, dijo esto. Cuando leímos sobre el sometimiento dijo, yo sé, pero no quiero. Tal vez sabemos que tenemos que ser humildes, someternos, pero como dijo San Miriam, yo sé, pero no quiero. Y Pablo también lo dice, el espíritu quiere, pero la carne no quiere. Ahora, les tengo malas noticias. ¿Quieren listos para las malas noticias? Digan, ¡yeah! ¿Sí, listos para las malas noticias? Por nuestras propias fuerzas, no podemos. Nadie puede. Pero sí, por el Espíritu de Dios nosotros desechamos las obras de la carne, dice la palabra que viviremos. Cuando desechamos los deseos de la carne, damos más lugar para que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestras vidas. Empezamos el 5:18 donde dice, no os emborrachéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y como ya les expliqué otra vez, no es que vamos a recibir más del Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo ya lo recibimos cuando creímos en Él. Tenemos todo el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando desechamos las obras de la carne por el Espíritu, hacemos más lugar
en nosotros para que el Espíritu Santo obre. Entonces, tengo que disminuir yo, tengo que disminuir yo para que Jesús crezca en mí. ¿Entienden eso? Cuando desechamos las obras de la carne, cuando sometemos nuestro ego, cuando somos humildes, nos hacemos más pequeños nosotros y damos más lugar para que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas. Pablo usa el hecho de que todo creyente debería de haber rendido su voluntad a Cristo. Si usted se llama creyente, usted ya hubiese debido rendir su voluntad ¿a quién? A Cristo, no al pastor de la iglesia, no a los diáconos, no, a Cristo. Si usted cree en el Señor, ya debiese haber rendido su voluntad a Cristo. Entonces, si Cristo da una orden, ¿qué tiene que hacer? If a commander officer gives an order, what am I supposed to do if I'm a subordinate? Obey. I have to obey. Entonces Pablo dice, ustedes ya creyeron, ahora les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿Qué dice? El mandato es este. Sométanse unos a otros. ¿Por qué? Porque lo dice Pablo. Porque lo dice el pastor. Porque lo dice Rolling Hills Covenant Church. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Porque Él es su commander officer. Porque Él lo dice. Ahora, someteos unos a otros en el temor de Cristo. En el matrimonio, si el esposo rinde su voluntad y la esposa rinde su voluntad, habrá más lugar para hacer la voluntad ¿de quién? De Dios, de Cristo. ¿Sí? Si yo rindo mi voluntad y mi esposa rinde su voluntad, hacemos más lugar para la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Pero nuestra cultura dice, no, somos iguales. Entonces se tiene que hacer tanto lo que ella dice como lo que él dice. Entonces terminamos haciendo nada de lo que Dios dice. ¿Entienden eso? Cuando yo hago todo lo que yo quiero y mi esposa hace todo lo que ella quiere, terminamos haciendo nada de lo que Dios quiere. Por eso Pablo dice, sométanse los unos a los otros. ¿Es fácil eso? No es fácil. No es fácil. ¿Por qué? Porque vivimos en esta carne. Porque dos pecadores dijeron, acepto. Entonces tenemos que rendir nuestra voluntad a Cristo diariamente. Si quiere que su matrimonio funcione, usted tiene que disminuir y Cristo tiene que crecer. Ahora, me encanta que el mandato a ser sumiso es para todos, no solo para cierto género. De hecho, en el contexto de Éfeso, no es radical que Pablo pida a la mujer que sea sumisa, porque la mujer judía de por sí ya era sumisa. La mujer creyente de por sí. Lo radical es que Pablo dice, sométanse los unos a los otros. Lo radical es que Pablo está pidiendo que el hombre también se someta. Eso es radical. Quizás para muchos, estas ideas de estar bajo la autoridad es foránea. O como dicen en mi país, maybe this is an alien idea. Ya saben, en mi país, ¿no? Tal vez esta idea es foránea. No la entienden. O como dijo San Miriam, no quieren entender. La vida en Cristo, escuchen esto, la vida en Cristo debe de ser radical. Pues el venir a Cristo significa que rendimos nuestra voluntad. Significa que Cristo es Rey y Señor de toda área de nuestra vida. No, Cristo es Rey y Señor cuando voy a la iglesia nada más. Cuando voy a mi grupo de vida, claro, en el grupo de vida tiene que ser. O cuando me reúno con alguna persona de la iglesia. Pero en mi trabajo, en mi jale, en mi chamba, no, peor con mi mujer. En toda área de nuestra vida, ya no soy yo, dijo Pablo, sino Cristo vive en mí.
Mire lo que dice Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Pero hombres, no vayan a ser como este compa que conocí o que me contaron de él. Que en la iglesia, con Cristo estoy crucificado, hermanos. Con Cristo estoy crucificado. Y llegaba a la iglesia y su mujer era tremenda. Y como él con Cristo está crucificado, ella se pasaba también. Y de repente ¡ay! ¿Qué pasó? No, que con Cristo estás crucificado. Agradecé que no se me soltaron las dos manos. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Sino Cristo vive en mí. Ahora, si está en Cristo, usted debe de ser sumiso. Y todo lo que haga debe de hacerlo como que fuera ¿para quién? Para el Señor. En otras palabras, si usted no es sumiso, usted no tiene reverencia a Cristo. Punto. Si usted no se somete a lo que la palabra dice, a lo que Cristo está diciendo, usted no tiene temor de Dios. Y punto. No, there's no other way around it. Let's work about it, let's think about it. Vamos a ver cómo se funciona esto, quién dice Dios, quién dice amén. No, nada. Si usted no está en reverencia a Cristo, no tiene temor a Él. Si no está en obediencia. Ahora, la palabra reverencia, como ya quiero decirles, esta palabra que se usa aquí, esa traducción deriva de la palabra temor, phobos. En otras palabras, si usted no es sumiso, no está en el temor de Dios. ¿Cómo podemos decir amar a Dios si no le tememos a su reverencia? O si no le tenemos reverencia, disculpen. El 21-22 dice, más sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, para las esposas, esto significa ¿qué? Que se sometan cada una a su marido como al Señor. A ver, ahora ya se puso bueno, ¿verdad? Dice, someteos unos a otros. Para las esposas significa esto, solamente esto, que se sometan a su marido como al Señor, punto. Eso es lo que Dios pide a la mujer. Sométanse a su marido. Me gusta mucho esta versión, pues deja claro que el llamado al sometimiento es mutuo, ¿sí? Y clarifica lo que significa para la esposa y luego vamos a ver lo que significa para el esposo. Ser sumisa en reverencia a Cristo para la mujer significa someterse a su marido como al Señor. ¿Sí? No sé si se recuerdan del Antiguo Testamento. Sara le decía a Abraham, mi Señor. Y no lo hacía por temor, sino lo hacía por reverencia, sabiendo que Abraham cuidaría de ella. Ahora, ser sumisa en reverencia a Cristo para la mujer significa someterse a su marido, a su esposo, como su Señor. Creo que si yo preguntaría solo a las mujeres acá reunidas, las que están acá, si ellas se someten a Cristo, a ver, las mujeres casadas aquí, ¿se someten ustedes a Cristo? Sí, pues creí que iba a ser un ¡sí! Pero no. Déjenlo probarlo hacer otra vez. Es que ya saben por dónde va. Las mujeres aquí, si alguien les pide que se someta a Cristo, ¿lo harían? Bueno, todavía no. Bueno, voy al final del servicio voy a hacer un llamado para que pasen a... ¿Ok? Bueno, yo creía que todas dirían un definitivo y resonante ¡sí! ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro Señor, nos sometemos a Él. Pero si les pregunto cómo lo hacen, cada una tendría su propia forma. Unas dirían, pues yo leo la Biblia, yo oro, yo hago mi devocional, yo cuido de mi hogar, cuido de mi esposo, cuido de la reputación de mi casa.
Así me someto a Cristo. Qué bueno, bravo. Pero si al mismo grupo de mujeres le pregunto, ¿cuántas se someten a sus esposos? ¿Pregunto? ¿Por qué quieres que meterme en problemas? ¿Lo pregunto? Bueno, a ver, esposos, cierren sus ojos y nada más vamos a levantar las manos. Dirían, pastor, eso no se pregunta, ¿no? Es que usted ya sabe, es que usted no lo conoce. ¿Sí? ¿Cierto o no? Es que usted no lo conoce, este es tremendo. Es chapincito. Veamos las razones que nos dan las Escrituras para seguir este mandato mejor. Dice, sométase a las esposas porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Sí, la razón es porque así lo estableció el Señor. Jesús es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, es una cuestión de orden. Pablo está hablando de orden. Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de su hogar. Entonces, el que dirige el hogar, el que es responsable ante Dios, el sacerdote del hogar es el hombre. Ahora, si usted no está haciendo su trabajo como sacerdote del hogar, por favor, ni pida que se sometan a usted. Si su mujer lo hace, por pura misericordia de Dios. Pero si usted no está haciendo la labor de sacerdote en su hogar, va a ser muy difícil que su esposa se someta a usted. Pero usted, mujer, esposa, si su esposo no está haciendo la labor de sacerdote, don't give him a free pass. No lo dejen que se quede así. Usted llévelo a él a orar con sus hijos antes de ir a dormir. Usted recuérdele a él, tienes que orar por mis hijos hoy en la mañana antes de que se vayan a la escuela. Tú tienes que venir a la iglesia conmigo. Tú tienes que hacer tu obra como sacerdote del hogar. Porque tú vas a rendir cuentas por mí y por mi casa. ¿Qué es lo que sucede? Que la mujer no hace esta labor. La mujer se toma el rol del hombre o del sacerdote en el hogar y entonces hay disfunción. Y se preguntan, ¿por qué tanto peleamos? ¿Por qué tanto esto? Todo eso, ¿por qué? Porque dos pecadores dijeron sí y porque no seguimos el orden que Dios nos da. Dios dice que la mujer tiene que estar sumisa a su esposo, pero el esposo tiene que hacer su rol de sacerdote. Y si los dos están fallando, no es excusa, tienen que ponerse en orden. Si usted me dice, es que mi esposa no hace eso, yo voy a decir yo, ¿y usted qué está haciendo para ayudarlo a que haga eso? Porque usted es la ayuda idónea. Bueno, ya me tardé tanto ya. Bueno, vamos a terminar. En dado caso, quizás la razón que hace a la sumisión de parte de la mujer difícil es que su marido no toma el rol de cabeza del hogar que le corresponde. Maridos, tomen su rol de sacerdote del hogar. Y mujeres, déjenlos que tomen su rol de sacerdote del hogar. Para los maridos, dice Pablo, eso significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Y esto lo dije la última vez que prediqué este sermón. Pero la Biblia encontramos tres tipos de amor. El amor fileos, el amor eros y el amor ágape. El amor fileos es el compañerismo y amistad, ¿cierto? Es difícil mantener ese tipo de amor, porque algunos hasta porque no lo saludó el pastor, él no me filea, no me ama. Es que no tenía el café listo. El amor eros es ese romántico, ¿no? Que también es muy pasajero. Y vemos tantas familias divididas y niños que crecen sin padre.
Y madres y padres solteros, ¿por qué? Porque lo único que tenían era esa atracción, ese amor eros. Es muy difícil que una pareja se mantenga simplemente por este tipo de amor. En otras parejas, por pura misericordia, permanecen juntos. Y en la mayoría de parejas que se mantienen juntos por el amor eros, como dice Rocío Dúrcal, San Rocío Dúrcal, no cabe duda que es verdad que la costumbre, todos juntos, es más fuerte que el amor. ¿Sí? A veces es por puritita costumbre. Es que él me hace sentir mujer. Él me hace sentir hombre. Es el padre de mis hijos, ya ni modo. Pero el amor ágape, en cambio, es sufrido, es benigno, sin envidia, no es jactancioso, no tiene envanecimiento, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, no se goza de la mentira. Todo lo sufre, todo lo cree, lo espera y lo soporta todo. Este amor, el amor ágape, jamás dejará de existir, dice la Escritura. Ahora, Pablo dice, esposos amen, y es la palabra ágape, a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. De esta forma ámanla. Pero nosotros los hombres no somos buenos para expresar el amor, para expresar cuánto amamos. Y es por eso que Pablo hace este énfasis a los hombres de amar a sus esposas. Bueno, no tengo tiempo, pero les iba a contar de una canción. Después se las cuento. Nosotros somos así. No sabemos decir, no sabemos amar. Nos es muy difícil demostrar amor. Fácilmente caemos en la monotonía de la vida. Pues ya pagué la renta. Y la mujer te dice, ¿me amas? Cristóbal te dice, ¿me amas? Y tú le dices, pues estoy aquí, ¿no? No me he ido. Así decimos, sí te amo. Pues no me he ido, aquí estoy todavía. Pero es por eso que el apóstol Pablo nos da este ejemplo de Cristo. Y dice, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. Pero hay ingratos que ni siquiera a su propio cuerpo aman. Ni siquiera se aman a sí mismos. Entonces yo diría, un poquito más que el apóstol Pablo diría, ámense, amen a sus esposas como su propio cuerpo, y si no se aman a sí mismos, un poquito mejor entonces. Ahora, tal es la responsabilidad que tenemos los hombres, que dice que Cristo lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido. Es nuestra responsabilidad presentar a nuestras esposas como una esposa gloriosa, apartada del mal y perfecta, con un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha. Así que por lo menos detergente y suavizante cómprele a su mujer. En otra versión dice, sin mancha ni arruga. Entonces, por lo menos Mary Kay, ahí está Marisela que vende Mary Kay, por lo menos Mary Kay cómprale. Pero aquí está hablando de lo espiritual, ¿no? Oiga, tal es la responsabilidad que tenemos que presentar a nuestras esposas como una esposa gloriosa, apartada del mal y perfecta. Ya la tienen, si no tienen mucho trabajo que hacer. En todo caso, dice Pablo, ya me lo cambiaron, 5:33, en todo caso, cada uno de vosotros también ame a su mujer como a sí mismo. Amar no es solo estar presente, hombres,
no es solo estar presente. De hecho, dicho sea de paso, el hombre que no provee para su hogar es peor que un impío, dice la palabra. Pero no es solo eso, amar no es solo proveer. Amar demanda entrega, demanda rendir nuestra voluntad como a nuestro cónyuge, demanda amar y demanda respeto. Este respeto no debe nacer de ningún temor. La mujer que respeta a su esposo y el hombre que respeta a su esposa lo debe hacer no por temor, sino basados en mutuo amor. Reverencia el uno al otro, pues saben que el amor no hay lugar para el temor. Termino con esto. Muchas veces pasamos los años sin darnos cuenta qué tanto daño nos hacemos. Que cuánto daño estamos causándonos el uno al otro. Con el no saber expresar el amor, por no saber someternos los unos a los otros. Se nos hace fácil levantarnos la voz, ¿cierto o no? En el hogar. Te voy a dar un sartenazo, hijo de María Morales. Se nos hace fácil gritarnos. Ni casados están y ya se gritan. Santa María, no se metan en eso. Se nos hace fácil faltarnos al respeto. Se nos hace tan difícil quedarnos callados. O a veces pensamos que quedándonos callados ganamos el argumento. Y la dejamos gritando, que se haga un chirmol si quiere. Nos acostumbramos a sufrir en silencio. Caemos en la rutina del amor. Eso no es amor, hermanos. ¿Qué tanto mal nos hacemos? Por no saber someternos, amarnos y respetarnos. Creo que estamos a tiempo de corregir nuestros errores. Rindámonos al Señor, seamos llenos del Espíritu Santo. Sometámonos los unos a los otros en amor. En otras palabras, rindan su voluntad. Rindan su voluntad los unos a otros, porque es lo que Cristo pide que hagamos. Si llegara a ser un desacuerdo, rinda su voluntad. Si el otro rinde la suya, habrá más lugar para la voluntad de Dios. En el matrimonio, si el esposo rinde su voluntad y la esposa rinde la suya, habrá más lugar para la voluntad de Dios. A los casados les digo esto, los dejo con esto. Ya es hora. Sométanse unos a otros. Ámense como Cristo los ama. Y respétense sin lugar a temor. Solo así podrá haber verdadera libertad y orden en el matrimonio. A los solteros, ¿listos los solteros? Tienen miedo de gritar. Grita tú por ellos. ¿Están listos los solteros? There you go. Los solteros, busquen a alguien a quien puedan someterse. Si no puedes someterse a esta persona, ni siquiera pienses en algo con él. Busca a alguien a quien pueda someterse. Busca a alguien a quien puedas amar como Cristo amó la iglesia. Y busca a alguien a quien puedas reverenciar sin ningún temor. ¿Sí? Busca a alguien a quien puedas someterse. Busca a alguien a quien puedas amar aún como Cristo amó la iglesia. Y busca a alguien a quien puedas tener reverencia a. Alguien que tú digas, admiro a esta persona. Y quiero estar con él, quiero estar con ella, no por temor, sino porque sé que esta persona nunca me va a dejar que yo sufra. Eso es tener reverencia.